Es Chávez. Pónganle otro nombre, sáquenle los bigotes. Tenía otra personalidad bastante distinta a la de Chávez. Son países con idiosincrasias diferentes. El método es exactamente el mismo. Y el que estuvo un mes en Chile digitando y dando instrucciones fue Fidel Castro. Un mes entero. Y los grupos paramilitares que Chávez tiene como milicias que no son milicias oficiales, era el MIR de Chile. Entonces, invito a que, sin detenerse un segundo en el caso Chávez, y revisar lo que pasó en Chile. Porque Marx decía que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Y yo no estoy tan seguro, creo que se repite. La historia primero va como tragedia y también después puede volver como tragedia si no conocemos lo que pasó. Y fue casi un episodio que, como lo podemos ver, se repite a pie juntillas, con un agravante para Venezuela. Con un agravante para Venezuela. Chávez es mucho más inteligente que Allende y mucho más exitoso que Allende. 5 ejemplos. En la elección más exitosa de Allende sacó el 35% de los votos. La de Chávez, el 64% de los votos. Allende ganó en el 70, y hasta el 73 compitió 3 elecciones. Una que la ganó, la de congresista la ganó, y en el 73 que hubo elecciones las perdió. O sea, al tercer combate electoral perdió, y perdió por mucha diferencia. Tanto es así que esta circular, él no tenía mayoría en el Congreso, por eso el Congreso a pleno, con mayoría, emitió este dictamen, cosa impensable en Venezuela. Otra diferencia, a Salvador Allende se le hizo un golpe de Estado, en cuyo contexto se suicidó. Bueno, hay polémicas, pero eso es lo que oficialmente se dijo, y vinieron nuevas autoridades. A Chávez también se le intentó hacer un golpe de Estado. Ya sé que algunos dicen que no fue así, pero digamos, hubo un episodio muy asimilable. 48 horas, Chávez no fue presidente, volvió airoso, recuperó el poder, y encima eso le sirvió como excusa para radicalizar su aparato represivo y de espionaje, y que eso tenía que ver también con las instrucciones que en ese momento Fidel Castro le dio para que estos episodios no vuelvan a ocurrir. O sea, Salvador Allende no pudo soportar una sublevación. Chávez sí, volvió victorioso y le dio el pie para profundizar su aparato, su estructura represiva. Allende tenía además el apoyo deliberado de la KGB, que es en estructura y en un montón de cosas, y tenía financiación de la KGB. En cambio, Chávez se autoabastece. Y como dice Guillermo, no porque tenía el petróleo, sino que tiene el petróleo porque fue capaz de forjar una estructura tal que en un momento determinado el petróleo le es funcional, pero su talento es preexistente al petróleo, que en todo caso potencia la posibilidad de que él se perpetúe en el poder. Salvador Allende tenía por misión anexarse a un proyecto imperialista con sede en Moscú. Chávez está tan arriba de eso que él dice: yo soy mi proyecto imperialista. El proyecto imperialista parte de Caracas. Nótense los niveles, ¿no? O sea, una situación similar pero con un enemigo mucho más complicado, mucho más talentoso, brillante, una brillantez al servicio del mal, pero la brillantez la tiene. Un poco lo que decía Vilma de la subestimación que muchos han hecho de su persona, y que ha sido funcional para que él se pueda mover sin reacción de sus oponentes, porque no medían la verdadera peligrosidad que el personaje encarnaba. Chávez ganó, compitió él en persona o su partido político, el PSUV, compitió 19 veces y ganó 17. Fundamentalmente, bueno, se me aparecían estas cosas como para que después las podamos... Hay un conversatorio, ¿no? Un ratito. No sé, tiro ideas que me parecen que son paralelismos que no son menores, porque se lo compara con Perón, con Fidel Castro, con otros mandatarios. A mi juicio hay que compararlo con Allende. A lo mejor me equivoco, pero me parece que hay mucho en común. Hay mucho en común, y sobre todo porque la izquierda chilena se encargó de que no se sepa quién es Allende. Cuando Argentina, ahora en el Bicentenario, se llevaron adelante la conmemoración del Bicentenario, ¿no? Unas celebraciones festivas, ¿no? Es un país muy eficaz a la hora de celebrar un fracaso colectivo. Pero bueno, eso fue lo que se hizo. Cristina Fernández de Kirchner, junto a la efigie, a la gigantografía que hay en la Galería de los Patriotas, en el Cabildo, al lado de la foto de San Martín y de Bolívar, colocó la foto del Che Guevara y de Salvador Allende.
Y en el momento en que se llevó a la ceremonia, colocando esos cuadros, esos retratos, habló de estos grandes hombres que hicieron tanto por su patria y por la democracia y los derechos humanos. Bueno, Allende no hizo nada ni por la democracia ni por los derechos humanos, pero en todo caso sí operó en su patria. No fue el caso del Che Guevara, cuyas características eran absolutamente ajenas a la Argentina. No es que no me quiera hacer cargo del personaje que nosotros exportamos ahora como fetiche transnacional del progresismo paquete, pero digamos, no actuó en Argentina. Y yo en el libro no quiero hablar mucho del libro porque ya se refirió Carlos y quiero cerrar esto por cuestiones de tiempo y de espacio y después conversamos. Me meto un poco con la infancia de este sujeto, porque me parece que no es menor las vivencias que él tuvo, ¿no? O sea, digo, no tenía lugar físico en donde hallarse, ¿no? Y entonces de repente él, desde que nació hasta que cumplió 19 años, se mudó 14 veces. O sea, nunca estuvo más de un año y medio en una residencia estable, porque su padre era un playboy medio escandaloso, despilfarraba fortunas, le gustaba el ocio en grado extremo, y bueno, en un momento determinado no podía pagar los alquileres, y eso que él venía de una aristocracia tanto por vía paterna como por vía materna, una familia acomodada, pero que se fue desmoronando por las irresponsabilidades de su padre. Y esto tiene que ver con que él siempre fue un personaje que nunca estaba quieto, ¿no? Fíjense, nació en Argentina, se hizo ciudadano cubano, se fue al Congo y del Congo viene a Bolivia y muere en Bolivia. O sea, esa cuestión transhumante, ¿no? Esa suerte de personaje siempre dedicado al turismo aventura y que finalmente, bueno, eso es lo de menos. Lo grave es que cuando en un momento determinado se produce un punto de inflexión en su vida y ese peregrinar ya lo lleva adelante metralleta en mano, ¿no? Podríamos hablar mucho de este individuo, pero no quiero hablar de él, entre otras cosas, porque sé que hay hombres que yo he citado en mi libro, como Jaime Ross. Es un honor poder conocerlo y que esté aquí. Y me dijo Guillermo, acá del Che conocen bastante bien. Así que no quiero ponerme a dar cátedra cuando ustedes son los que me tendrían que enseñar a mí y contar muchas anécdotas sobre este personaje. Pero una sola cosa para terminar esta breve exposición, que me llamó la atención a lo largo de todos los libros que leí sobre Venezuela y sobre Chávez, ¿no? Que tiene que ver con el uso y abuso de Bolívar, ¿no? Todo es bolivariano. Me llamaba demasiado la atención. Obviamente que Chávez de tonto no tiene un pelo, y eso lo hace no solamente porque tenga una obsesión o porque hable con el fantasma de Bolívar y el fantasma se le aparece y le dice nombrame en el discurso de hoy, sino porque él sabe que eso le es funcional y eso a él le sirve para mantener a un público cautivo o para ganar adeptos sabe que eso nunca le va a restar votos. Es muy curioso porque hay ya casi un hartazgo, un hastío, ¿no? Supongo yo. El otro día un periodista me entrevistaba sobre esta cuestión a un argentino y me decía, bueno, esto sería equiparable en Argentina a San Martín, pero no tiene nada que ver. Porque no merezca San Martín ser reivindicado en mi país, que en definitiva casi nadie se acuerda de San Martín, sino por otra cuestión. El reemplazante de Bolívar en Argentina es Perón. No porque quiera cometer la herejía de comparar a Perón con Bolívar. Bolívar liberó 5 países que estaban empobrecidos y Perón secuestró un país que era rico. O sea, la diferencia es abismal. Lo que quiero decir es que en cuanto al uso político que se le da a Perón, es muy parecido, porque el otro día decía un venezolano, que seguramente, no sé cuántos venezolanos hay aquí, pero lo deben conocer, Carrera Damas, que ha escrito un ensayo que se llama La idolatría de Bolívar, ¿no? La idolatría de Bolívar. Él decía, ¿qué tiene en común un venezolano rico de un venezolano pobre? Un venezolano de derecha de un venezolano de izquierda, que son todos bolivarianos. Entonces, en Argentina sucede algo muy similar. Entonces, la oposición, el oficialismo, es el kirchnerismo, ¿no? El peronismo oficial, llamémosle, el Frente para la Victoria, que siempre son nombres que le ponen en coyuntura, y la principal fuerza opositora es el peronismo federal. Y las fuerzas que no tienen un origen peronista buscan
afanosamente para poder competir electoralmente, la pata peronista le llaman. Tenemos que tener gente del peronismo, porque si no, nosotros solo no podemos ganar. Conclusión, en más o en menos, con menor énfasis, todos son peronistas. Y hay una anécdota de Perón, otro que de tonto no tenía un pelo, más allá de que su gestión como presidente la podemos charlar en otro momento y yo no simpatizo en absoluto, pero era muy hábil. Una vez, cuando estaba en España, le preguntaron cómo está compuesto en general cómo se reparte en la opinión pública la ideología en Argentina. Mirá, dice, hay un 33% de socialistas, un 33% de radicales, que es la socialdemocracia en Argentina, digamos, y hay un 33% de conservadores. ¿Y pero cómo? ¿Y los peronistas? No, peronistas son todos. Así que me parece que eso tiene que ver un poco también. A mí me sirvió escribir el libro de Chávez en gran parte para analizar la Argentina, porque creo que mucho de lo que allí está yo me veo representado en todo momento, a menor escala, con menor intensidad, pero en definitiva es cuestión de tiempo. Es cuestión de que nosotros tengamos la capacidad de reacción para frenar a tiempo un avance que se ha ido profundizando y radicalizando. Ahora estamos en una etapa de como estamos como huérfanos, ¿no? Desde que murió Kirchner hay una incertidumbre importante y ya le hicieron una marcha, un culto a la personalidad, la Copa de Fútbol se llama Néstor Kirchner. Bueno, hay toda una cuestión bastante de culto a la personalidad que yo no sé si en Argentina va a funcionar como ha funcionado, por ejemplo, en Venezuela. Habrá que ver las urnas, cómo toman esa idolatría ahora de un personaje que se fue repentinamente, sextuplicando su fortuna en medio de un escandaloso enriquecimiento sin explicar dónde puso siquiera fondos públicos, fondos de Santa Cruz, y ahora lo veneran como si fuese un santo laico Nobel, o están preparando el proceso de canonización, no sé. Pero bueno, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias, Guillermo, ¿eh?